ponencias y vamos con un poquito de retraso, así que nada, intentar ajustaros por favor al tiempo para agilizarlo. Bueno, vamos a dar paso al primer ponente de la última parte, que es Iván Barcia, director de operaciones de Infinia. Va a traernos un caso práctico del Leroy Merlin, si no me equivoco. También que vayan subiendo también, por favor, Rafael Martínez, Dan Programmatic Leader and Head of AppNet Iberia en Carat. Carter Nicolás, director en España y Portugal de Integral Ad Science. Belén Naz, Country Manager de activación de Revolt. Alberto Bajón, Head of Programmatic de Auguri. Aritz Reyes, Head of Abbas Programmatic y además presidente del Club de Expertos de Programática de Abbas Group, que viene con Verónica Revilla. Y Óscar Rodríguez, Managing Director en Saxis Gruppen. Bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Iván y vengo en representación de Infinia. Bueno, a ver si la conseguimos. Ahora, gracias. Como sabéis, Infinia surgió hace un par de años siendo el primer DMP mobile, 100% mobile, en el que a través del móvil pues, es capaz de perfilar a un grupo de usuarios, a un usuario, a través de pues, las descargas que hace en el móvil, las búsquedas que hace y sobre todo de las localizaciones que tiene en el día a día. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, tenemos más de 190 millones de usuarios perfilados en todo el mundo y manejamos diariamente casi 14 teras de data diarios de información, lo cual no está nada mal, sobre todo más teniendo en cuenta que esto es todo con un equipo de ingenieros locales españoles y data science, que estamos todos en Alcobendas, con lo cual bueno, no hace falta irse a Silicon Valley para encontrar tecnologías muy buenas. En el caso que os venimos a presentar, es un caso con Leroy Merlin, que es un cliente con el que trabajamos habitualmente, no solamente en digital, sino también en muchas de las líneas de negocio que tenemos en Infinia, más enfocadas en la parte de offline. Y esto lo que nos ha permitido es hacer pues, digamos, un ejercicio, un caso práctico en el que combinar las campañas offline, coincidiendo el año pasado con el lanzamiento del catálogo de invierno. Lo que hicimos fue combinar ese lanzamiento del catálogo de invierno con la parte de la publicidad exterior más buzoneo tradicional. A través del DMP de Infinia lo que hicimos fue localizar esas zonas donde se iban a lanzar los catálogos. Y lo que hicimos fue perfilar esos usuarios para luego poder tener un caso práctico en el que viésemos cómo la publicidad digital complementaba ese lanzamiento. Con Leroy Merlin, como os digo, trabajamos en varios departamentos. Uno de ellos tenemos implementados unos aparatitos electrónicos que son los Infinia Trackers, que estos aparatos lo que nos permite es tanto cualificar cuantitativamente y cualitativamente a los usuarios que entran a diario en las tiendas del Leroy. Con este aparato lo que hicimos fue una fase previa en la que cualificamos a los usuarios, es decir, vamos a ver qué tipo de usuarios entran a diario en las tiendas del Leroy para buscar esos usuarios espejos en la campaña digital. Los perfiles, pues bueno, el perfil genérico de las tiendas eran usuarios mayores de 25 años, hombres, clase media-baja, y luego realizaban búsquedas a diario en sectores de la competencia, como puede ser Bricomar, Brico Depot y otros establecimientos. Vale, esto nos arrojó para cada una de las zonas donde íbamos a lanzar la campaña una serie de perfiles y una serie de grupos espejos a los que apuntar la campaña. A través del DMP, pues como veis, no solamente las zonas en las que está la tienda, sino cuáles son las zonas de las que más usuarios provienen. Aparte, pues los perfiles que hemos dicho sociodemográficos
y, sobre todo, las aplicaciones, sites, donde suelen navegar esos usuarios para hacer mayor incisión en la campaña digital ahí. La campaña fue del 11 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Se lanzaron 4.600.000 impresiones y estaba enfocada en 7 centros de nueva apertura, que son Valencia, Sevilla, Barcelona, Vizcaya, Madrid, Santander y Murcia. Los formatos elegidos fueron formatos con una visibilidad notable, como el 300x250 y el 300x600. Y, aparte de los KPIs del KPI de retorno a tienda y de visita a tienda, los otros KPIs más importantes fueron el CTR y la viability, como es en una campaña digital. Durante la campaña que fuimos viendo, primero perfilado de la gente que mejor ratio de CTR tenía y mejor ratio de visita a tienda durante la campaña. Como veis, pues bueno, según las distintas zonas suele variar, aunque se sigue manteniendo el ratio principal de hombres versus mujeres y la clase media baja. Aparte de esto, otros datos importantes que nos ha arrojado la plataforma es la hora del día en la que el CTR es mayor y la visita a tienda también muy importante, mayor, que es una de las cosas que nos permite medir el Infinia Tracker. La siguiente optimización fue en el día de la semana. Hay días de la semana en los que hemos visto que en los clics y el CTR es mucho mayor, con lo cual, pues bueno, la campaña también se fue optimizando en base a esos CTRs. Como resultado de esta campaña, pasamos a la siguiente diapo. Ahí, gracias. Bueno, el resultado de la campaña, en términos digitales, pues tuvimos un CTR de media de 0,63, lo cual está bastante bien para los formatos con los que trabajábamos. Hubo sitios especialmente con CTRs altos en torno al 1,22%. En visita a tienda conseguimos un total de 6.699 visitantes, lo que es un ratio de un ROI de retorno a tienda de un 0,36. Esto puede parecer que es bueno o es malo. Bueno, aquí el anunciante nos dijo que era un buen ratio. Sin embargo, lo más importante es el análisis después de este análisis digital. Como os he dicho antes, hicimos unos grupos en los que impactamos a unos usuarios y hicimos usuarios espejos a los que habían recibido publicidad convencional, de buzoneo y offline, pero no digitalmente. Y este es el ratio más importante. 15 días después de terminada la campaña, volvimos a analizar los datos entre usuarios expuestos y no expuestos. En los usuarios expuestos llegamos a 7.705, es decir, estos usuarios expuestos son usuarios que habían recibido buzoneo, más publicidad de exterior y además publicidad digital. Mientras que en los no expuestos solamente que habían recibido la publicidad tradicional de buzoneo, offline y demás, el retorno fue de 2.900. Es decir, esto es un uplift de casi un 260%, lo cual ya sí es un dato bastante importante y creo que bastante contundente a la hora de decir, bueno, voy a elegir publicidad digital como complemento a otros medios, que yo creo que es lo principal y lo que después de este foro tenemos un montón de oportunidades con publicidad nativa, con plataformas, para perderle el miedo, sobre todo en la parte de anunciantes, a usarla digital y poder compaginar tanto la publicidad off con nuevas tecnologías y todo a través de la programática. Y gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Felicitar a la publicidad por este quinto aniversario del Foro de Publicidad Programática. Felicitar también a todos los padres de la sala, porque como sabéis, hoy es el Día del Padre, o sea que, bueno, nuestros hijos están esperando a que lleguemos esta tarde para celebrarlo con ellos. A mí me decía esta mañana que por qué trabajaba el Día del Padre, pero bueno, es lo que toca. Y además, si hubiera querido hacer una campaña a todos los padres que tenemos aquí, pues con todas las plataformas que hemos visto a lo largo de la mañana, con toda la segmentación que se puede hacer a día de hoy, temas de geolocalización,
os hubiera mandado un mensaje, pero nada, os lo digo, ya que estáis aquí, os lo digo de viva voz. Bueno, hoy le doy las gracias también a Heineken por permitirnos presentar este caso. Es un caso sencillo de activación de data, pero que demuestra que cuando las cosas se hacen bien, se estructuran bien, se dimensionan bien y se miden bien, que es lo más importante, los beneficios que se obtienen son claros y notorios, ¿vale? La campaña es Robust Persona, basada en el producto que es Heineken 00, y el objetivo que teníamos era conocer mejor al target fundamental al que se dirigían, que eran el Healthy Conscious Persona, es decir, todos aquellos que se preocupan o nos preocupamos por llevar una vida saludable sin renunciar a todo el sabor de una cerveza bien fría. Pero para que entendáis un poco más cómo ese producto, cómo es ese target, nada mejor que ver el spot de la campaña. Bueno, ahora podemos. Lo primero que necesitábamos era encontrar un partner de data. En este caso, la opción elegida fue Weborama a través de su producto WAI. No es que sea WAI, sino que es Weborama Audience Insight, ¿vale? Que lo que nos permite es analizar, en cuanto a las interacciones de los usuarios con la campaña, analizar cómo se comporta y qué afinidad tiene esta campaña con los distintos paneles que tienen detrás, analizando más de 200 características sociodemográficas y comportamentales, ¿vale? Pero una vez que teníamos el partner elegido, teníamos que estructurar la campaña. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos la campaña en 3 fases, fundamentalmente. La primera fase es definir a nuestro target Healthy Persona, definir en qué categorías situamos a este target. En nuestro caso fue pues, fruta y verdura, comida orgánica, kilómetro cero, running y ciclismo. Y un target de edad entre 24 y 45 años, ¿vale? Una vez que definimos los segmentos de campaña, lo que hicimos fue lanzar la campaña traqueando las creatividades con la tecnología WAI de Weborama, ¿vale? Tras 15 días de campaña, lo que hicimos es sacar conclusiones en cuanto a los análisis que hacía Weborama de los targets que estaban interactuando y cómo contrastaban con el panel, y esto ya nos dio una serie de datos reveladores que nos permitió afinar mucho más en la segmentación y cambiar un poco el target al que nos dirigíamos. Esto una vez la campaña se había lanzado, y lo que resultó de ello es que esta persona, el tramo de edad era algo mayor, ¿vale? Que el ser especialista en deporte no era algo determinante, sino que el deporte en general era una variable que era interesante a la hora de hacer la segmentación. Y, por último, nuevos intereses como era la anatomía y la parte de ciencia, ¿vale? Con esto lo que hicimos fue optimizar, o sea, pasamos de trabajar territorios de deporte individuales a trabajar deporte como una categoría más amplia. Pasamos a, bueno, exceptuando el fútbol en este caso, porque el fútbol se asocia mucho a la bebida con alcohol, ¿vale? Incluimos intereses en ciencia y anatomía y extendimos el tramo de edad desde 45 a 65 años. Es decir, nos quedamos con el tramo entre 25 y 65 años. Al final, implementamos todos estos cambios en la fase 3 y vimos la evolución del KPI principal, que era el VCR. ¿Vale? Y los resultados, la verdad es que fueron francamente sorprendentes, porque incrementamos el VCR no un 12%, sino en 12 puntos porcentuales frente a la fase 1, frente a los primeros 15 días de campaña. O sea, fijaros la optimización que se hizo en tan poco tiempo, y que gracias a este cambio en esa segmentación lo que conseguimos con la campaña es situarnos 28 puntos porcentuales por encima del benchmark de mercado que tenía, benchmark en programática que tenía el propio Heineken. Así que
además, o sea, decir que Heineken realmente está apostando mucho por la publicidad programática, cree mucho en la data y se marca hasta objetivos para llevar a cabo comunicaciones personalizadas en los siguientes años. Y como vamos mal de tiempo, pues yo he decidido ahorrar, así que muchas gracias. Este ha sido el case. Hola, buenos días. Somos Carter y Anthony de IAS. En esta sala de cine hoy estamos viendo muchos equipos innovadores y estamos viendo muchos casos de éxito. Pero sabemos que estos equipos han tenido que luchar para ser innovadores y han encontrado en el camino mucha resistencia. No es fácil introducir un modelo nuevo en un entorno tradicional. Esto me recuerda a algo. Me recuerda a una historia. Me recuerda a una historia de béisbol. Claro que como tenemos un americano en la sala y le damos el micrófono, pues de béisbol tenía que ser. Tenía que ser de béisbol. Y como a todo el mundo le gusta el béisbol, o por lo menos a Brad Pitt, os vamos a enseñar un vídeo. Mientras que lo estáis viendo, pensar si en algo esto suena a vuestra experiencia luchando para innovar en este sector. Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador. Renovarse o morir. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habremos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Qué bien habla español Brad Pitt. Esta película, Moneyball, cuenta la historia de innovadores. Era un equipo que tenía que innovar porque no podían competir con equipos que tenían 4 y 5 veces el presupuesto. Inventaron un modelo que era mucho más eficaz, un modelo que usaba datos, un modelo que también iba en contra de la tradición y que llevaba bastante riesgo. Sin embargo, apostaron por este modelo y usando este modelo consiguieron un récord histórico, ganaron 20 partidos seguidos y también casi ganaron al World Series de béisbol. Volviendo a la programática, también nos encontramos con un modelo que es eficaz, que tiene un mercado global, que tiene flexibilidad, que es eficaz, que se puede optimizar y ya después de años, 5 años, nos encontramos con la misma respuesta. No entendemos, no nos fiamos. Y si miramos el crecimiento que ha tenido Programmatic, nos damos cuenta, esto es a nivel global, que el fuerte crecimiento es casi todo en los walled gardens. Y cuando quitamos los walled gardens, vemos en más detalle que el crecimiento en Programmatic sencillamente, en muchos casos, es un traslado del directo al Programmatic. Todo lo que es el open, todo lo que es estos canales innovadores están creciendo de manera mucho más lenta.
¿De dónde viene esta desconfianza? Primero, igual que en el béisbol, estamos introduciendo un modelo nuevo en un sector tradicional. Pero también, cuando la programática no fue manejada con herramientas que permitan verificación y que permitan una compra segura, nos hemos encontrado con noticias de fraude, de brand safety y de poca eficacidad. Era una situación que había que revolucionar. Anthony, explícaselo. Bueno, pues la buena noticia es que existen soluciones a todos estos retos. En vez de ser simplemente reactivos ante estos retos que pueden suponer contexto inapropiado, fraude, mala viewability, pues ahora mismo los anunciantes pueden medir y tomar acciones. Es muy importante que puedan darse cuenta del margen de mejora que pueden llegar a tener, para que puedan pues, tomar acciones para realzar estos niveles y garantizar niveles de brand safety y de fraude reducidos al mínimo. De hecho, llevamos varios años trabajando con estas empresas y ya podemos decir que tenemos muchos casos de éxito. Estas empresas que veis en pantalla, pues hoy podemos decir que han conseguido mejorar y superar el benchmark del mercado en relación a todos los KPIs que podemos medir a nivel de calidad de medios. Y tomemos un ejemplo concreto. Eso es un trading desk con el que llevamos trabajando 3 años. Esto que veis aquí, un gráfico muy simple, pues es el resultado de un trabajo bastante fuerte de cambiar modelos de compra para alcanzar unos objetivos que hoy son bastante explícitos. Esta empresa consiguió garantizar a sus clientes un nivel de viability 5 puntos por encima del benchmark. A nivel de brand safety y de fraude, han conseguido reducir el riesgo casi al mínimo. Pues creemos que ya es hora de celebrar, ya es hora de reconocer los esfuerzos de este equipo y, mejor dicho, ya es hora de reconocer el esfuerzo de toda la industria, porque esto es un trabajo conjunto. Y la verdad es que yo creo que se merece un aplauso, nos merecemos un aplauso. De hecho, por primera vez desde que hemos sacado nuestro primer estudio de calidad de medios, pues empezamos a ver un cambio de tendencia bastante fuerte. Aquí os traemos en primicia los primeros resultados de nuestro estudio de calidad de medios sobre viability en España. Son números recién sacados del horno de nuestro equipo de Data Science y lo que observamos es que desde un principio, desde los primeros años en los que empezamos a sacar ese estudio, pues es verdad que programática siempre estuvo un paso por detrás de directo en cuanto a viability. Sin embargo, hoy estamos en un punto de convergencia, donde los dos modelos de compra están casi al mismo nivel e incluso donde programática supera a directo. A los que tenéis el Twitter abierto, que ya he visto que algunos ya están tuiteando y haciendo en directo el seguimiento del evento, pues aquí tenéis. Por primera vez en España, programática supera a directo en cuanto a viability. Y eso es un resultado bastante fuerte. ¿Cómo hemos llegado a ello? Pues todo esto es el fruto del trabajo de los equipos de trading que a través de la verificación y la medición pues han optimizado sus campañas. También, obviamente, contando con datos y con tecnologías que permiten mejorarlo, pues han alcanzado todos los objetivos, todos los resultados que hemos mostrado anteriormente. Y con esto, pues se puede, con este tipo de tecnologías, con este equipo de trading enfocado en mejorar los resultados, pues podemos incluso ir más allá. Espero que con esos datos podemos celebrar que en España la compra programática ya es eficaz y seguro.
Y aquí os dejamos el link para suscribiros a nuestra newsletter, donde podréis ser los primeros en recibir el informe completo de calidad de medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. 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 Voy a empezar haciéndoos una pregunta después de ver todas las ponencias que hemos visto y todas las que nos quedan todavía, que son súper interesantes. ¿Vosotros creéis en la programática? Sí. Poco más. Se nota que son los de mi empresa. ¿Vosotros creéis en la programática? Sí. Bueno, pues no suele pasar. No suele pasar en muchos casos porque hay muchísimos anunciantes que todavía, y si vosotros mismos os extrapoláis hace unos años, todos los que hemos estado hablando aquí y los que otros años hemos hablado, siempre hablamos en un lenguaje que en la mayoría de los casos no nos están comprendiendo los anunciantes. Hoy tengo el honor de venir de la mano, por cierto, soy Belén de Ribol, antiguo Digiland. Vengo de la mano de Reyes Jiménez, que seguramente la conoceréis, es la directora de Marketing y Comunicación del Grupo Foodbox. El Grupo Foodbox representa 6 marcas, que son Santa Gloria, bueno, 6 marcas de restauración, que son Santa Gloria, Volapié, Más que Menos, L'Obrador, Papizza y una propia Siracusa. ¿Vale? Entonces, lo que nos suele suceder a nosotros que trabajamos en el programática y que estamos muy convencidos es que muchas veces cuando nos vamos al anunciante nos dicen A, he probado, B, no me interesa, C, no te entiendo. No es que Reyes me dijera eso, pero también, básicamente, primero hablo muy deprisa, me pasé 1 hora y media explicándole lo maravilloso que era. Algo parecido, yo era bastante escéptica, incrédula y sobre todo desconfiaba un poco de dónde íbamos a aparecer y cómo íbamos a cuidar nuestras marcas. Y por eso también venía con ella, porque es cierto que nos hemos adelantado mucho, tenemos muchísimas plataformas, en Machine Learning funciona súper bien, pero seguimos encontrándonos con Reyes de turno en grandes anunciantes, grandes marcas, como es el caso, en donde todavía hoy por hoy tenemos que convencer qué es lo que está sucediendo y a lo que nos dedicamos nosotros y cómo nosotros realmente le podemos ofrecer algo para que les funcione dentro de sus objetivos y sus resultados, ¿vale? Entonces, ¿de dónde partíamos? Cuando después de 1 hora y media estuve hablando con ella, me volví y dije, pues no creo, he pinchado un hueso, como suele suceder, pero sí que me volvieron a llamar básicamente porque estuvimos viendo que los resultados y la información que le íbamos a dar era bastante relevante para la marca. ¿Y en qué partían ellos este año? Nosotros, bueno, a nivel de restauración, el grupo Foodbox es un grupo que siempre ha trabajado en off, tradicionalmente, porque al final nuestro negocio es el ocio de todos vosotros, los que estáis aquí. Entonces, la realidad es que tenemos 5 marcas, cada una muy diferentes, y nuestros objetivos de negocio principalmente bueno, pues, estaban enfocados en una dirección. Cuando nos sentamos con Belén y empezamos a ver toda la estrategia digital de todas las marcas, marcamos unos KPIs y vemos opciones, damos un vuelco a todo el planteamiento que teníamos inicialmente, ¿vale? Y centrándonos principalmente, porque en el sector de restauración el negocio funciona en base a una excelencia operacional, una velocidad de servicio en el día a día, pues la calidad del producto, el enfoque es completamente distinto y definimos 3 objetivos que creo que de cara al grupo eran claves para poder desarrollar toda la parte estratégica que queríamos trabajar. Y en primer lugar definimos una parte importante que era conocer a nuestro consumidor digital, porque nosotros el consumidor del punto de venta lo conocemos bastante, pero a nivel de digital creo que había una desconexión completa entre lo que nosotros estábamos trabajando en el punto de venta y lo que era toda la comunicación que estábamos llevando a cabo a nivel digital. Conocer a nuestro consumidor digital, hacer crecer nuestras ventas y trasladar y generar tráfico al punto de venta y conseguir incrementar una base de datos de consumidores que a día de hoy, bueno, en ese momento estábamos empezando a captar, ¿vale? Entonces, con esos objetivos marcamos las pautas para trabajar con Ribol. Entonces, ¿tú qué piensas sobre que los datos son útiles de per se o tenemos que hacer las preguntas idóneas? No piensas, vale. Normalmente nosotros partimos siempre de preguntas que son lo que
les solemos decir también a cada uno de nuestros anunciantes para convencerles, ¿vale? Esas preguntas basan ya, independientemente del famoso DMP, que esta vez todavía no hemos hablado, pero sí que si estamos segmentando a los públicos correctos, en este caso además partíamos de público de la parte de off, de la parte de la tienda, en una parte en la que ellos también están haciendo un esfuerzo bastante importante con toda la parte del wifi social, etcétera, con nuevas pantallas, pero no conocían realmente ese consumidor a nivel digital, solo la parte de off. Entonces, ¿cómo conocías a tu público al que realmente puedes impactar en la parte digital? ¿Conozco de verdad lo que están haciendo los competidores y cómo me puedo posicionar frente a lo que están haciendo ellos? ¿Cómo puedo hacer que mis clientes vayan a las tiendas? ¿Cómo hacer esa segmentación de campañas? Todo ese conocimiento que estamos haciendo de las audiencias, ¿cómo se puede aplicar en la parte de activación? Con esto sí que respondíamos a todas las preguntas y a todos los KPIs que ellas necesitaban. ¿Vale? Entonces, que al final de todas estas preguntas, ¿qué es lo que nos aporta la programática? ¿Vale? Hemos dado respuestas a sus 3 bases para este año, que es la parte del conocimiento, la parte del crecimiento de ventas online y la parte del aumento de base de datos. ¿Vale? En la parte de conocimiento, primero, antes de partir de cualquier campaña a nivel programático, nosotros partimos de qué es tu audiencia, de qué se compone y cómo poderla aplicar en cada una de tus diferentes estrategias. ¿Vale? Vemos exactamente, repito mucho, ¿vale? Que es exactamente cuál es la afinidad que tienes para que son esas variables las que componen ese modelo lookalike y la famosa algoritmia que nosotros vamos a poner luego en marcha. Nosotros se la investigamos y se las ponemos dentro de unos cuadros para que ellos conozcan exactamente cuáles son esas variables y sepan cuál es ese consumidor. La parte del crecimiento de las ventas online. Evidentemente, cuando ya tenemos todo esto bien estructurado, con unas buenas herramientas de medición y optimización y esos traders que están detrás de cada campaña, nosotros conseguimos también incrementar esas ventas online. En este caso, además, nos guiamos a través de los agregadores como puede ser Globo o Deliveroo para poder hacer esas ventas online, con lo cual también contamos de la mano y con su colaboración. Y la parte de aumento de base de datos. Evidentemente, si impactas a esa audiencia y sabes dónde están, esa audiencia al final es la que está cualificada para que convierta y para que se interese por tu marca, con lo cual también incrementamos esta parte de base de datos. Pero todo esto es muy bonito, lo hemos conseguido, pero siempre esta es la pregunta inicial y la que nos dicen también muchos anunciantes. Ahora lo que me vas a pedir es colocar los píxeles, los famosos píxeles, qué me aportan los píxeles y qué voy a conseguir yo con los píxeles. Nosotros a través de los píxeles, bueno, nosotros y todos los que estáis aquí en programática, lo que conseguimos son 3 pilares fundamentales, que es la parte del alcance y el reach por cada una de las estrategias que ponemos en marcha. Cuando a mí siempre me preguntan cuál es el mínimo para poder invertir en esta campaña, primero nosotros tenemos que ir a ver el alcance y el reach que realmente podemos conseguir con ese público que está interesado en tu producto y a partir de ahí te podremos decir realmente cuál es la inversión. Ojalá 100.000 euros fuera lo ideal para todas las campañas y en muchos casos no es el reach al que vas a alcanzar y el cualificado, con lo cual primero nos basamos en esta primera estrategia. Luego la parte del audience profiling. Evidentemente, si nosotros comparamos toda la información que está pasando por el First Party Data con todo lo que sucede en el ecosistema digital, le podemos dar un perfilado absoluto y afín de lo que es su audiencia, que también se lo ponemos en mano y es gracias a estos píxeles, los famosos píxeles de implementar antes de la campaña, ¿vale? Y luego, ¿qué ha sucedido? No solamente le vamos a decir en qué parte del funnel se ha quedado ese usuario, ni en qué momento le hemos impactado, sino qué es lo que ha sucedido, por qué se nos ha ido de fuga, cuál es esa bolsa de cookies a la que no hemos conseguido o hemos llegado a impactar, pero que luego al final no ha convertido dentro de esa audiencia que se supone estaba también segmentada. Por eso los píxeles, además de que sean nuestros amigos y que estén con nosotros siempre acompañándonos, dan mucha información relevante para que el anunciante también se convenzca, ¿vale? Y termine creyendo en la programática. En el caso de Foodbox, como sabéis y como hemos comentado, son varias marcas. Entonces, en cada una de ellas construimos estas audiencias e impactamos de forma diferente, evidentemente, aunque sea restauración por cada una de estas audiencias. Santa Gloria es una marca de coffee and bakery que lleva en el mercado más de 50 años. Y cuando entramos a analizar un poco las audiencias, afinidades, la verdad que encaja perfectamente un poco con lo que nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo, ¿no?, de vida de la marca. A nivel de audiencia, principalmente, es mucho más femenina y a nivel de afinidad está posicionada principalmente en Cataluña y en Baleares. Y esto es debido principalmente porque el grueso del negocio lo tenemos allí. Tenemos en torno a 50 locales a nivel de capilaridad y a nivel de visibilidad y la afinidad en esas zonas
semanas es muy alta, muy alta. Eso no quita para que, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar en la zona centro, en la zona de Madrid, y es verdad que hemos encontrado, pues con determinada campaña que estamos trabajando, un despegue en afinidad a nivel de la Comunidad de Madrid, con la campaña que estamos trabajando de Glorias versus Manolos. Entonces, es verdad que en función de la evolución del negocio, de tu desarrollo a nivel locales, a nivel digital, es verdad que la audiencia puede crecer y la afinidad se va moderando y se va modulando también incluso por franjas. Aquí lo que vemos son dos audiencias muy diferentes dentro de la misma marca. Como ha comentado Reyes, en el tema de la generalidad de Santa Gloria, está muy segmentada por el tema también de quién va a contratar en el local, etcétera, y por un tema también de un franquiciado independiente. Entonces, también la página web sirve para esa parte, con lo cual veíamos dos tipologías de audiencia. En cuanto hemos puesto en marcha promociones, como es la de Glorias contra Manolos, que funciona bastante bien, lo que hemos visto es un público y una audiencia totalmente diferente. Ahí, en vez de ir a analizar la página, hemos ido a analizar la campaña con estas audiencias pixeladas a través de los clics y a través de la gente que luego realmente nos ha convertido en esta promoción. Con lo cual, hemos encontrado otra audiencia para dirigir promociones de este estilo, ¿vale? Volapié es completamente diferente. Volapié es un concepto de taberna andaluza que hemos conseguido pues, convertirnos en embajadores de la cultura andaluza y la gastronomía fuera de lo que es Andalucía, en el resto de las zonas. Y tiene una audiencia muy definida, principalmente porque es el ocio del consumidor. Y a nivel digital es por lo que nos están buscando o por lo que se están interesando. Es verdad que es un perfil también, quizás porque nosotros previamente como Foodbox plataforma lo hemos orientado así a la búsqueda de posibles interesados en montar un local, una franquicia de la marca. Entonces, un perfil quizás más masculino y principalmente usuario de mobile. Con eso, además de que la campaña evidentemente está más segmentada hacia la parte de mobile, lo que descubrimos también juntas es la parte de cuándo fallan las tiendas. Es decir, si vemos que las afinidades a nivel de reach están muy puntuales allá donde tengan tiendas, sin embargo, vimos que también hay otras zonas en donde realmente las tiendas no están funcionando o están sacando otro producto diferente. Entonces, ahí, aparte de reforzar, también la parte offline, Reyes exactamente sabe que está pasando algo extraño o que no se está vendiendo lo que se necesitaba, etcétera, porque la afinidad está en el mundo online y en el mundo offline para estas audiencias. Más que menos es un concepto, quizás yo creo que sea el más internacional y de hecho lo que hemos visto y lo que hemos detectado es que la afinidad en este caso es un perfil extranjero principalmente, que está buscando un concepto de comida español muy típico y principalmente tiene un enfoque más turístico, ¿no? Y vemos determinadas áreas que están bastante más focalizadas y centradas. Ahora Madrid se está trabajando mucho, pero hay que trabajar sobre todo toda la parte del sur, que queremos seguir trabajando la afinidad digital en esa zona. Y otra vez, igual que hemos visto en la parte de Volapié, si veis en las afinidades, en el mapita, está cortado, pero bueno, en el mapita de allí, evidentemente las afinidades de la zona sur todavía nos fallaba y estaba viendo que la marca a nivel notoriedad no estaba consiguiendo los puntos que necesitaba y por eso también vamos a reforzar en esa zona. Y luego Papizza es curioso porque Papizza es un concepto de pizza al taglio tradicionalmente. Acabamos de incorporar una novedad a nivel de oferta de Papizza al gusto y está muy centrada en el centro. Es un perfil de público joven que busca sobre todo zonas turísticas y zonas de restauración en el centro. Pero nos hemos encontrado una cosa curiosa y es que tiene muchísima afinidad, por ejemplo, en Sevilla, donde todavía no habíamos llegado. Es decir, se había generado una afinidad digital con la marca sin tener punto de venta en Sevilla. Y como eso, múltiples ejemplos. Entonces, hemos abierto en Sevilla, esa es la realidad, hace 2 semanas, pero antes de empezar a trabajar toda la campaña de comunicación de la llegada en Sevilla, nos dimos cuenta que la afinidad con la marca era muy alta en ese caso. De hecho, en ese caso también lanzamos hasta eventos justamente en Sevilla que nos han funcionado fenomenal, porque la afinidad ya la teníamos y lo que nos faltaba era tener abierto Papizza.
Ahora, a nivel realmente comparativa final, para que veáis que las marcas, aunque son de restauración, no tienen nada que ver, una de las partes que más le enseñábamos y también estaba variando mucho es en el momento de cuándo está tu usuario navegando y en el momento en el que teníamos que impactarle. Por cada una de las marcas era totalmente diferente. Papizza, de hecho, es una de las marcas, es verdad, más diferenciadora respecto a las demás en cuanto al público y en cuanto al posicionamiento también de la compañía, porque ellos antes iban, seguramente lo conoceréis, porque aquí tenemos 6 locales, tenéis 6 locales que son muy conocidos para el mundo de la noche y, de hecho, es una de las marcas que más navegan por la noche para saber cuál es la que está más cercana. Pero, sin embargo, hemos cambiado a la parte más familiar. Entonces, ahora teníamos que dar un vuelco a la afinidad y la nueva afinidad que nos está saliendo ahora está más dirigida a ese público de familia, que es el caso de Sevilla, y a ese tipo de público que no estábamos llegando con el sector de off y con el sector de on. Entonces, con todo esto, al final, ¿las crees o no crees en programática, Reyes? Yo creo, pero porque esto es acción-reacción. Es decir, si dan resultados, yo veo los resultados, compara, esta acción me está funcionando, entonces ahora soy pro programática. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos que todos sigáis creyendo en nosotros y en la programática. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención. Gracias a todos mis compañeros por el conocimiento y casos de éxito que han demostrado. Me sumo también a Rafael para felicitar a todos los padres de la sala. Enhorabuena, hoy es nuestro día. Bueno, yo vengo a contar cómo aplicar data determinística basada en los intereses y en los comportamientos de un usuario puede multiplicar los KPIs y los resultados de una campaña. Durante la ponencia hablaré yo, soy Antonio Pajón, Head of Programmatic de Oguri y del mercado latinoamericano, y me acompaña también Débora Levy, Programmatic Manager de OMD. Para comenzar, contar un poco quién es Oguri. Oguri es una tecnología única en el mercado capaz de recopilar data directamente desde el entorno más personal que tenemos los usuarios, el dispositivo móvil. Todo esto lo hacemos a través de 10.000 aplicaciones colaboradoras nuestras que tienen nuestro SDK integrado con ellas. En el momento que un usuario se descarga una de estas aplicaciones, nosotros tenemos acceso a ver data determinística, 100% comportamental, GDPR compliant y directamente desde el entorno más personal del usuario, el teléfono móvil. Esta información que vamos a recolectar es historial de navegación del usuario, qué aplicaciones tiene instaladas y qué aplicaciones está utilizando. A día de hoy hemos trabajado con más de 900 marcas, tenemos trazados más de 400 millones de perfiles a nivel global, 9 millones de ellos en España. Tenemos 5 oficinas en el mundo y estamos actualmente abriendo México y Alemania. Ya se ha hablado mucho de la importancia que tiene móvil a día de hoy, todo el tráfico. Aproximadamente se calcula que el 75-80% del tráfico web actualmente proviene de dispositivos móviles. Yo además quiero sumaros 2 datos. Según TechCrunch, el uso medio del usuario es de 5 horas diarias en el terminal móvil y el 81% del tiempo le tenemos al alcance de nuestra mano. Esto viene a decir la importancia que tiene para las marcas, para los anunciantes. Pese a toda la importancia que tiene el dispositivo móvil, a día de hoy las organizaciones se están enfrentando a 3 barreras principales a la hora de sacar todo el potencial que tiene en busca de sus usuarios. La primera, todavía existe un gap a la hora de cerrar el vacío en el Mobile Journey Data del usuario. Las marcas solo pueden ver lo que ocurre durante unos pocos minutos al mes en su entorno, ya sea en su aplicación o en su website. Cuando se van a trabajar las 4 ramas que podemos hacer en mobile, recoger el consentimiento, extraer data del usuario, insights de esa data y activación de campañas, según Lumascape hay unos 7.000 proveedores actualmente de tecnología en marketing. Entre ellos, a veces es tedioso hacer que compaginen bien y que funcionen bien y den los resultados que esperamos. Otra barrera que hemos detectado en nuestra compañía
es que todavía hay una latencia o falta transparencia por parte del usuario. Pese a la GDPR del año pasado, del 25 de mayo, vemos que todavía hay usuarios que dicen que están recibiendo comunicaciones en la cual ellos no están interesados. 3 de cada 4 usuarios, un 75%, dice que está recibiendo comunicaciones a las cuales no son afines, que no les interesa. Por eso desde Oguri hemos decidido lanzar el Mobile Journey Marketing, una nueva disciplina de marketing que permite a las organizaciones conocer todo el recorrido que hace el usuario durante su uso del dispositivo móvil. Básicamente vamos a aglutinar esas 4 ramas que comentábamos antes bajo un solo mismo tejado, bajo la tecnología de Oguri. Nosotros nos vamos a encargar de recoger el consentimiento del usuario, extraer data de ese usuario. Esa data no tendría ningún valor sin la inteligencia artificial y los algoritmos que tenemos en Oguri. De ahí extraemos unos insights, los cuales nos permite categorizar por data determinística comportamental a ese usuario y ya podemos activar campañas en el mismo entorno. Todo empieza por respetar al consumidor. Este es un ejemplo real de cómo se trabaja en Oguri. En el momento que se va a descargar una de nuestras aplicaciones colaboradoras, tiene que dar un consentimiento explícito, opt-in, de que decide que recojamos su data. Todo esto a cambio de tener una mejor experiencia como usuario y a recibir comunicaciones en las cuales él está interesado. A día de hoy, el 71% de los consumidores preferimos recibir comunicaciones que realmente tienen relevancia e interés para nosotros, y el 84% de los consumidores decimos que cuando nos impactan con publicidad en la cual no estamos interesados, es una mala imagen de la marca a la que representa esa publicidad. En el momento que se ha instalado nuestra aplicación y ya tiene el SDK, como comentaba al principio, vamos a trazar un perfil 100% determinista basado en el comportamiento e interés del usuario. Lo vamos a recolectar directamente desde su entorno más personal y vamos a ver qué aplicaciones tiene, qué historial de navegación y qué aplicaciones está utilizando. Para verlo de una manera más gráfica, vamos a pasar de ver ese pequeño circulito gris que tienen a su mano derecha, esos minutos al mes, esos minutos durante todo el mes, mi entorno, lo que hacen dentro de mis aplicaciones y lo que hacen dentro de mi site, a ver todo el recorrido del usuario. 5 horas al día, 400 millones de usuarios, todas las aplicaciones, todo el historial de navegación, toda la información del usuario. ¿Qué puede hacer Oguri entonces por una marca? Podemos centrarnos en 3 objetivos principales. Crear marca, podemos activar campañas en IDs de usuarios específicos que sepamos que trabajan con nuestra competencia, podemos fidelizar a nuestros usuarios impactando solo a IDs que tengan nuestra aplicación o hayan navegado nuestro site. Podemos llevar tráfico cualificado. En Oguri solo impactamos a usuarios que tienen un 80 o un 100% de ratio de afinidad de que le vaya a gustar esa marca. Y finalmente, para premiar a los anunciantes que trabajan con nosotros, les podemos ofrecer insights detallados gracias a nuestros estudios de mercado e industria que realizamos. Cuando vamos a trazar un target, nosotros combinamos 2 inteligencias. Una, la inteligencia artificial, Machine Learning, y otra, el equipo humano. El equipo humano son un equipo de accounts especializados por industria que van a usar su lógica. Si un anunciante de automoción quiere o está interesado en llegar a su audiencia, pues sabremos que ha navegado por esos websites y posiblemente tenga unas aplicaciones. Pero luego vamos a utilizar el Machine Learning. Machine Learning consiste en, dentro de nuestra masa crítica de usuarios, en este caso 9 millones para campañas en España, vamos a ver qué usuarios han navegado por la web del anunciante de manera cualificada. Han estado bastante interesados, tanto en la web del anunciante como en cualquier otro territorio al cual el anunciante esté interesado en llegar. A partir de ahí se nos devuelve un Targeting Profile. Y así se verían las campañas de Oguri. 2 formatos muy sencillos, formato display para campañas que buscan tráfico cualificado o formato vídeo cuando buscamos crear awareness. En este caso ahora quiero presentaros un case study, para eso me acompaña mi compañera Débora Levy, Programmatic Manager de OMD.
Hola, buenos días. Pues entonces les voy a hablar del caso de éxito que hemos tenido para nuestro cliente Sony y que hemos trabajado en conjunto con Oguri para promocionar el tráiler, o sea, la película de Escape Room. El brief. ¿Qué nos planteó Sony? Pues dar de conocer la película a un público bien definido, individuos entre 15 y 34 años, en su mayor parte mujeres, y pues que le gustan el cine, por supuesto, las películas de horror, pero no solo, también planes de amigos y ocio. Entonces, desde OMD hemos pensado que, o sea, lo hemos planteado de la manera de entender bien a nuestros usuarios. Un target joven, pues en que le gustan disfrutar de la vida y hacer planes con amigos. Un target que en su gran parte tiene uso del móvil. Y por lo tanto, hemos pensado en Oguri, pues por la calidad de su inventario, también la calidad de su data. ¿Y qué nos propuso Oguri? Pues un targeting matrix, es decir, buscar nuestros usuarios tanto en el entorno web con visitas frecuentes a sitios de cinema, de compra de entradas, etcétera, y también a usuarios que tienen aplicaciones y que las usan, por supuesto, con bastante frecuencia. Y ahí podéis ver unos ejemplos. Hablamos de aplicaciones Sky, CineTrailer, etcétera. Para que lo entendáis mejor y de cómo todo funciona, os vamos a enseñar una demostración, una simulación. El usuario entra en su móvil, clica en la app y acepta la política de datos, por supuesto, porque si no, no podemos hacer nada. Llega al artículo que le gusta, lo lee, o sea, entra y ahí entra el trailer. Ya veis que el trailer, o sea, está definido para verlo en vertical y no en horizontal. O sea, y aquí entramos y está redirigido a la web, que bueno, la landing que en este caso era YouTube. ¿Y qué resultados hemos obtenido? Pues resultados muy positivos, un 25% más de visionado que lo planificado y un CTR, como lo podéis ver, más del 3% cuando habíamos planificado un 0,6%. Y por ello estamos aquí y bueno, estamos muy orgullosos de esos resultados y ha sido un placer trabajar con Oguri. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Revilla, responsable de medios digitales de Telefónica de España. Gracias, Aritz, por permitirnos contar este caso. Este caso hicimos una campaña muy diferencial tanto en la comunicación como en los medios, porque los protagonistas eran loros, y en medios fue una campaña que fue en todo ATL. Hicimos cosas como irrumpir en anuncios de otros anunciantes, morphing con las principales cadenas de televisión, con las principales cabeceras de grandes medios de comunicación, y en digital aprovechamos la data y la tecnología para personalizar esta campaña y veréis la granularidad de la presentación. Para nosotros la personalización son las personas. La programática creemos que estamos un poco maduros dentro de lo maduro que está la programática, pero intentamos ir más allá de los resultados y de buscar el performance y de aportar valor, de centrarnos en las personas y realmente intentar ver qué hay detrás de ese usuario, quién es la persona que está detrás, cuál es su pasión, qué le interesa y cómo podemos realmente contactar con ellos, conectar de una manera incluso un poco más personal. Hemos comentado, se ha hablado antes de los contenidos, de la creación de contenidos, de cómo estamos ahora muchas marcas invirtiendo mucho presupuesto en ello. Para Movistar es tan importante comunicar que tenemos todo el contenido como que tenemos el contenido que a cada usuario le interesa. Para nosotros el proyecto de personalización nació por la necesidad de crear esos diálogos
con los clientes y con los no clientes de manera personalizada, de poder establecer esas conexiones que hablamos un poco más emocionales y poder realmente transmitir una experiencia de usuario coherente con la comunicación, que nos parece la punta de lanza de toda la experiencia de usuario que queremos tener con nuestros clientes. Y llevamos con este proyecto más de 7 años y centrados, como digo, no solo en performance y conseguir resultados, sino en aportar valor. Más allá de los reportes y del analytics, poder extraer insights que sean válidos no solo para ventas, sino a nivel de producto, que si nuestras obras de producción propia son relevantes para los usuarios, si las creatividades son realmente las más eficientes, o sea, poder traducir estos KPIs que tenemos nosotros de medios, de CTRs, LTRs, en KPIs que realmente sean valiosos para el resto de los equipos y unidades de negocio. Importante buscar esos momentos de conexión con los usuarios, provocar esos encuentros con una microsegmentación y utilizar los formatos para establecer ese diálogo que queremos tener con ellos. Y, por supuesto, llevar toda esta personalización más allá de la programática, ver cómo se integra en el resto de planificación de campaña y cómo se integra en el resto de medios. Y ahora el ejemplo que hemos traído, que va más allá de lo que decimos de una campaña de programática, intentando no solo ser eficientes en los medios, sino en la comunicación y aportar con todos estos insights y data, insights que sirvan como petróleo para crear la creatividad y la comunicación con el usuario. No va el vídeo, Aritz. No. Esta nueva temporada, Movistar tenía la exclusiva de todo el fútbol español y teníamos que comunicar esto a todos los fanáticos del Deporte Rey. Pero había un problema. A los hinchas no les apasiona todo el fútbol, les apasiona su equipo. Por su gran amor son capaces de ir hasta el fin del mundo. ¿Qué podíamos hacer entonces para que vinieran a Movistar? Mostrarle a la gente solo su fútbol, sus colores, sus jugadores, sus goles. ¿Cómo lo hicimos? Gracias a la personalización. Primero identificamos todos los perfiles de nuestra audiencia y recogimos datos sobre sus gustos e intereses, obtenidos a través de clústeres de sus búsquedas en Internet, de lo que escuchaban en Spotify y de lo que compraban en Amazon. Una vez fichados, creamos piezas únicas para cada perfil diferente utilizando YouVideo, una herramienta que personaliza la comunicación manteniendo un mismo mensaje y estructura, para crear de forma automatizada 35 vídeos totalmente diferentes. Para un perfil como el de Ramón, madrileño de 53 años, fan del Athletic. O para Sara, catalana de 40 años y culé. Tras crear los vídeos, solo quedaba una última jugada: impactar a nuestros objetivos en el momento justo. Y para ello los interceptamos antes, durante y después del partido en sitios clave gracias a la geolocalización. Con estos 3 procesos pudimos asociar Movistar con el mejor fútbol según cada persona, obteniendo muy buenos resultados. Movistar, disfruta de tu fútbol. Está genial el vídeo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que al final partimos de un estudio de AMC Marca sobre fútbol en el que tomamos 3 premisas muy simples, pero que al final eran sólidas para poder empezar a trabajar la estrategia. En primer lugar, que el fútbol era el deporte rey. En segundo lugar, que levantaba pasiones, pero que esas pasiones solo se conseguían, o que esas pasiones había distintas formas de vivirla. Y en tercer lugar, que esa pasión solo se movilizaba a través de los colores del equipo de cada una de las personas que formaban la afición. Por ver una foto completa, en primer lugar contamos con apoyarnos en datos, distintas segmentaciones que vemos ahora, en trabajar micromomentos y momentos de consumo muy cercanos a donde estaba realmente la afición, y en tercer lugar a trabajar con contenidos adaptados en tiempo real en base a esos momentos o micromomentos de consumo. Como foto total vemos tres grandes cifras con las que queremos quedarnos.
una mejora del 20% en notoriedad, más de un 50% de mejora en el interés demostrado por los usuarios y una reducción del coste por adquisición de media del 10%. Dicho esto, vamos directamente a la parte de micromomentos y momentos de consumo. La idea era poder acercarnos a cada una de esas personas que formaban la afición de cada uno de los equipos en aquellos momentos o micromomentos de consumo en los que era más proclive a demostrar interés y, por lo tanto, a demostrar más interés finalmente en el producto. Trabajamos con distintas fuentes de segmentación, casi hasta 20 o 25 distintas fuentes enfocadas a geolocalización, pero no solo en el punto donde se celebraba el partido, alrededor de los estadios, antes o después, sino adicionalmente también trabajando otros momentos, como puede ser, por ejemplo, dirigiéndonos a los campos de entrenamiento y impactando a personas que estuvieran geolocalizadas alrededor de esos sitios, de esos campos donde se estaban produciendo los entrenamientos durante la semana. Trabajando también enfocándonos directamente a todos los fans de cada uno de los clubes y cruzando también esas segmentaciones de fans que teníamos, por ejemplo, con Fast Food Lovers, para poder ir directamente a personas que estaban disfrutando del fútbol en su casa o incluso llegando a los bares. También a través de geolocalización en los puntos físicos de venta, en las tiendas oficiales de cada uno de los clubes. Y con todo esto conseguimos una mejora sustancial en todo lo que tiene que ver con visionados al 100% en todas las acciones de vídeo y una mejora de las interacciones del usuario de la marca. En siguiente lugar, trabajamos también con la parte de herramientas propias de análisis de audiencia que nos permitían entender qué busca, qué lee, el contexto de lo que lee y en base a eso hacer un perfilado de cómo se comportaban cada una de las aficiones de los clubes y poder extrapolar todos esos datos no solo fuera de la actividad digital, no solo fuera de la actividad programática, al resto de la actividad digital, sino dentro del plan de comunicación en su totalidad. Por último, con la adaptación de las distintas producciones que hicimos en tiempo real en base a los distintos momentos o micromomentos a los que queríamos llegar, formando una historia a lo largo de toda la campaña e impactando solo cuando la publicidad era relevante para los usuarios. Conseguimos un incremento del 25% de las interacciones de los usuarios, en este caso también, y vista el éxito que habíamos tenido en toda esta parte de fútbol, creemos que era conveniente extrapolar todo esto a trabajarlo en el resto de deportes, Fórmula 1, en MotoGP, en básquet o en golf, por ejemplo. Igualmente, trabajarlo en toda la parte de contenidos a la carta, principalmente en series y en películas, y adicionalmente, lo ha dicho antes Vero y lo acabo de comentar, teniendo en cuenta esto no solo como learnings que nos permitían optimizar mejor en tiempo real a lo largo de la campaña, sino como learnings que pudiéramos extrapolar al resto del plan de comunicación. Learnings que en este caso podían ser como que los contenidos de producción propia de Movistar eran hasta un 30% más relevantes que lo que podían ser el resto de los contenidos que estaban a la carta disponibles. El reto: conseguir una personalización relevante en el momento relevante y al público al que debíamos llegar. Y segunda parte, el poder usar toda esa información para generar learnings que pudiéramos extrapolar al resto del plan de comunicación en su totalidad. ¿Hacia dónde vamos o qué vamos a seguir haciendo? Testar, testar y testar constantemente como única forma de aprender conjuntamente con Movistar. En segundo lugar, seguir trabajando constantemente un branding emocional a través de todas las acciones que realizamos. Trabajar todo esto a través de una estrategia cross-channel e intentar aprovecharnos de todas las oportunidades que nos da lo nuevo que viene, como puede ser Internet de las Cosas, 5G, etcétera, en la medida en la que vayan estando disponibles para coger y estar siempre ahí en la punta de lanza. Y sin más, termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Aritz y a todos los ponentes que traen casos de éxito, porque la verdad es que si estamos en un foro de programática, pues a mí sinceramente lo que más me gusta es que veamos todos el potencial que tiene la parte de programática para dar resultados, que al final es por lo que nos miden y nos pagan a todos. Me preguntaba Borja hace unos minutos que de qué iba a hablar. Ostras, es que, bueno, para los que me conocéis, soy un poco friki y me gusta la tecnología. Soy Óscar, de Saxis.
Y claro, pues joder, ¿de qué voy a hablar? Pues de cosas frikis. Entonces, no voy a hablar desde un punto de vista muy friki, pero sí quiero trasladar la experiencia. O sea, no os voy a contar mi libro, no os voy a vender nada, simplemente os voy a contar la experiencia que supone para nosotros poder trabajar con inteligencia artificial para optimizar las campañas y qué es lo que estamos haciendo. Si pudiese hacer una analogía, la historia de la programática sería más o menos como la historia de la aviación. Estáis pensando, vaya tostón que me va a soltar este hombre. Pues la historia de la programática empezaba así. Esto es un avión de la Primera Guerra Mundial. Como podéis ver, tenía 3 palancas, KPIs poquitos, algún indicador que otro. O sea, aquello subía, bajaba, aceleraba, frenaba y poco más. Y probablemente la programática empezó así. Acordaos cuando empezó toda la parte del RTV y era algo sencillo. No trabajábamos todavía con audiencias y el único objetivo era comprar ese inventario invendido y al precio más económico posible. Claro, la programática evolucionó y empezamos ya a trabajar con toda la parte de los deals, empezamos a hacerlo un poquito más complejo, le empezamos a meter un poquito de data y ya probablemente manejar una campaña programática sería como manejar un avión Spitfire de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos a ver muchos indicadores por todas partes, aquello tiene cada vez más palancas y más botones, cosa que a mí me gusta más, por eso soy así de friki, todo lo que tenga botoncitos a mí me encanta y también empieza a ser más complejo. ¿Qué ocurre? Que llegamos a un momento esta es la cabina de un Concorde. La programática siguió avanzando, empezamos a meter no solo los deals, las whitelists, las blacklists, empezamos a trabajar con herramientas de verificación como han hablado antes los compañeros de Integral Science, con lo cual la complejidad que aquello tenía cada vez era mucho mayor y ya empezaba a dar miedo. ¿Qué ocurre? Aquí llegamos a un momento en el que yo lo llamo el engaño de la publicidad programática. Ya todos me tiréis piedras si queréis. Y llegábamos a una conclusión que daba bastante miedo. Y esta conclusión era que cuanto más programáticos éramos y más complejo hacíamos todos, más recursos necesitábamos. Con lo cual entrábamos en una cosa que nos habían vendido, que la programática era automatización y facilitar este trabajo y, sin embargo, necesitamos cada vez más recursos. Claro, en nuestros trabajos, aquellos señores que trabajan en televisión decían, oye, una persona de televisión maneja un montón de millones de euros, mientras que una persona de programática cada vez menos. Y encima os inventéis cosas para hacerlo más complejo. Entonces, llegó un momento, nuestra tabla de salvación llegó con la parte de inteligencia artificial. Conseguimos cambiar un poco el avión, automatizar las cosas y, gracias a eso, lográbamos que necesitásemos menos manos y usando esta automatización pudiésemos garantizar lo que habíamos empezado a trabajar, que era en garantizar KPIs, ¿vale? Nosotros nos posicionamos en su momento como garantía de KPIs. Inicialmente toda la optimización se hacía a mano y gracias a la inteligencia artificial pudimos avanzar. Entonces, llega el momento de la inteligencia artificial, en nuestro caso se llama Copilot y la inteligencia artificial sirve para optimizar campañas y para mejorar esos resultados. Si quiere pasar. Vale. Una pequeña breve historia. Lo que empezó siendo una idea de crear una herramienta para optimizar muchas campañas a la vez, estamos hablando de agosto del 2015, fue evolucionando hasta que por fin en agosto de 2017 hicimos nuestra primera campaña y pudimos utilizar inteligencia artificial para optimizarla. ¿Qué ocurre? Lo que hicimos era una campaña cuyo KPI era visibilidad. Lanzamos el 50% de la campaña optimizada manualmente y el otro 50% de la campaña optimizada por un algoritmo y los resultados, como siempre he dicho, empezaban a dar miedo y era que la visibilidad mejoraba en un 53% cuando era optimizada por una inteligencia artificial, el CTR de la campaña mejoraba en un 50% y el CPM visible mejoraba en un 274%. Además, teniendo el mismo top 10 de dominios, veíamos que la visibilidad era más alta cuando se optimizaba por inteligencia artificial versus cuando se optimizaba por inteligencia humana. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la realidad es que la inteligencia artificial no es sexy o no suele ser glamurosa. Esto es un trozo de código, al final la inteligencia artificial es código, código y código. Este está mangado de mis compañeros de países nórdicos, en el que al final alguien que sepa algo de informática probablemente vea que son un montón de if anidados y cosas que hace en función de sistemas operativos, navegadores y demás.
Intentando hacerlo un poco más visible, imaginemos que tenemos una campaña de visibilidad e imaginemos que utilizamos 3 variables para establecer cuál es la visibilidad. Es solo un ejemplo. Utilizamos la posición en la que está la pieza, si está en primer pantallazo o por debajo del primer pantallazo o es desconocido, el tipo de dispositivo, si es un PC, si es un teléfono, si es una tableta y el tamaño del formato. Al final estamos hablando de combinaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3, toma para los estadísticos, con lo cual hacen 3 por 3 por 3, son 27 en mi país. 27 combinaciones diferentes que lo que hace sería algo así como ¿cuál es la probabilidad que con esta combinación de elementos la impresión que vaya a mostrarse sea visible? Pues en función de esa probabilidad lo que haré será pujar más o menos por cada una de las combinaciones. Y de forma más o menos resumida, esto sería lo que haría la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que empezamos a trabajar, se empezaron a desarrollar, no nosotros, sino nuestros amigos los guiris, empezaron a desarrollar diferentes algoritmos para diferentes KPIs, con lo cual empezamos a trabajar visibilidad, luego pasamos a VTR, luego pasamos a clics y conversiones y poco a poco hemos ido generando nuevos algoritmos. Actualmente creo que trabajamos con 10. Y lo que estamos haciendo también son crear nuevos KPIs alternativos. Por ejemplo, el año pasado una de las cosas que hicimos fue crear un KPI que se llama visita de calidad. Y en función de eso logramos hacer un algoritmo personalizado para optimizar solamente a obtener esas visitas de calidad. ¿Qué ocurre? Ahora mismo el 70% de las campañas que estamos lanzando están siendo optimizadas por inteligencia artificial. Hemos visto que los resultados han ido mejorando, se van afinando. Esto no va de arrancar una cosa y que desde el primer día todo funciona perfecto. Hay que aprender, hay que cambiar algoritmos, pero también está claro que detrás de ello hay una realidad, y es que los traders son al final los que dan forma a esto, los que tienen que trabajar, que es la mente humana la que le tiene que decir a la inteligencia artificial cómo funciona, y por supuesto la data es la que alimenta todos los algoritmos, y lo que sí hemos visto es que cada vez nos preocupa más que la data, no estamos hablando de calidad de la data, hablamos de si la data ayuda o no a mejorar los KPIs de las campañas, y llevamos tiempo trabajando en ello, con lo cual al final la mezcla entre algoritmos, data y talento o personas es realmente la mezcla que mejor funciona. He dicho que me gustaban los case studies y para cerrar voy con 4 muy rápidos. Primero, sector automoción. Una de las líneas que se utiliza siempre para optimizar las campañas es lanzar una línea a CPC. En este caso, la puja en el DSP era CPM, con lo cual se utilizó un algoritmo para optimizar y mejorar el CTR y mejorar el número de clics. Lo que vimos es que gracias a la utilización de estos algoritmos el CPC se reducía en un 13% y el CTR aumentaba en un 85%. La ventaja de esto es que ya es una máquina la que está optimizando y no tienes que tener una persona constantemente viendo el DSP todos los días para ver cómo evoluciona la campaña. Dimos un pasito más y como muchas veces cuando se trabaja con CPC las tasas de rebote suelen ser altas, creamos un nuevo outcome que es el de visitas de calidad. Consideramos visita de calidad un nuevo usuario que pasa como mínimo 20 segundos en la página del cliente. Gracias a este outcome y a hacer un algoritmo personalizado, lo que conseguimos es que las visitas, según el analytics del cliente, aumentasen en un 35%, reduciéndose la tasa de rebote, en este caso, en un 15%, con lo cual era otra medida de éxito de la parte de los algoritmos. Me quedan 2. Gran consumo, para variar un poco. Tenemos un anunciante de gran consumo que nos exige bastante, tanto en términos de viability como en términos de VTR, y aquí fue el primer reto de hacer un algoritmo específico que optimizase a las 2 variables a la vez. En este caso nos pedían mínimos de 75% de viability y 75% de VTR. La campaña ya se había afinado manualmente bastante, con lo cual aquí no fue tan bestia las variaciones. Se mejoró el VTR en un 18% y la viability se mejoró en un 7%, aunque ya estaban bastante afinados. Pero bueno, siempre era bueno ver cómo este tipo de algoritmos también trabajan para mejorar no solo variables de performance, sino KPIs de branding.
Y por último, para terminar, era una campaña vinculada a un anunciante de zapatillas. Tienen un club de fidelización, con lo cual lo que nos pedían, por supuesto, era aumentar el número de usuarios que tenían ese club de fidelización, y ya si eso, de rebote, si podíamos aumentar las ventas, pues también estaba bien. Entonces se hizo un algoritmo específico para optimizar a CPL y luego se crearon otras estrategias para trabajar la parte de ventas. Aquí sí que hubo un crecimiento, o sea, una variación importante. Se redujo el CPL en un 81% versus a la optimización manual, y además se incrementó el número de ventas relacionadas con las zapatillas. Entonces, probablemente, y no sé si tal vez en un futuro, utilizar un avión sea tan sencillo como esto, pero bueno, deciros que la tecnología nos ayuda mucho, que la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero los que están detrás de todo esto son las personas, las que piensan, las que actúan y las que realmente pueden ver y tomar decisiones. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Esperamos que hayáis encontrado interesante todas las presentaciones. Y ya para dar fin, vamos a pasar a la única mesa redonda que va a haber. Voy llamando a las personas que van a participar. En primer lugar, Carmina Serrano, directora digital e innovación de Leo Burnett. En segundo lugar, Beatriz Jerez, director creativa de Bungalow 25. En tercer lugar, César Alonso, responsable de todos los medios de Movistar. Carlos Romero, director creativo digital de Macan, y José Carlos Cardenal, trading manager en Aunia. No, bueno, ni la había pensado. Sí, vale. Solamente hay 3, ¿vale? Y repartiendo por ahí como podáis, uno por el medio y otro por aquí por fuera. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, me gustaría preguntaros cuál creéis que es el papel que juega la agencia creativa hoy en día en la adaptación del mensaje a lo largo de todo el funnel. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que además estoy como muy contenta por estar aquí, porque es verdad que se ha hablado durante toda esta conferencia sobre reach, cualificación, ROI, ¿no? Pero poco sobre creatividad. Y bueno, pues como agencia creativa, pues es verdad que todo esto es importante, sobre todo la manera y cómo cualificamos el mensaje de cara a impactar al usuario. Entonces, en todo el recorrido del funnel, pues creo que la agencia creativa es fundamental, porque al final, bueno, creo que se debe de trabajar muy de la mano también con la agencia de medios, porque al final toda la posesión de los datos, todo lo que nos pueda ayudar a nosotros a establecer ese consumer journey del usuario y qué mensajes establecer en cada fase de este consumer journey, pues al final es fundamental, con lo cual creo que es clave. Totalmente. Muchas gracias. José Carlos. Pues yo os tengo que confesar que he tenido que hacer un esfuerzo, porque al plantear el tema, yo desde Aunia, que somos la parte del publisher, pues no tenemos en cuenta todo el tema de la creatividad y ha sido un reto interesante. La cosa es que me pongo a plantear que nuestro trabajo diario es el preparar el contenido, tener la tecnología preparada y demás, y luego al final lo que ve el usuario es la creatividad. Entonces, pues la verdad es que compartir la mesa y ver la responsabilidad que tienen de que el punto final de impacto es la creatividad, pues la verdad es que creo que tiene una importancia pues fundamental. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en la parte en la que hablamos de confianza. Al final tenemos que tocar una creatividad que, como acabamos de ver, es un Concord y que muchas veces en las agencias no terminamos de entender del todo bien o estamos llegando también a este punto de personalización o de capacidad que nos genera la tecnología. Y en cuanto tengamos más confianza de los clientes en algunos casos y mejor relación con medios y todo el mundo trabaje en la misma mesa, seremos capaces de mejorar la creatividad, pero el punto es esencial. Bueno, creo que la adaptación del mensaje es clave, ¿no?, por parte de la creatividad, porque al final es cierto que necesitas que el flujo te lleve hasta el cliente, hasta ese momento, pero si no le decimos lo que necesita oír, digamos que el camino habrá sido llegar hasta ahí para nada.
Entonces creo que ahí el peso de la creatividad en esa adaptación del mensaje es muy, muy importante. Muy bien, gracias. Pues desde mi punto de vista creo que lo habéis visto en el ejemplo que ha puesto antes Vero y que has puesto tú, Aritz. Es fundamental la creatividad. Yo te diría que tiene un peso no del 80, a lo mejor del 90%. Por mucho que hagamos 50.000 segmentaciones, si la creatividad hacemos una, no vale de nada las 50.000 segmentaciones. Entonces, tienes que hacer tantas creatividades o tantas adaptaciones de mensajes como segmentos tengas. Entonces, eso es lo que espera el usuario, porque si no, para él no es relevante. No sé quién ha sacado un dato de el 70% o el 75% de los usuarios esperan que la publicidad sea relevante para ellos. Pues eso es la creatividad, que es el front office de la estrategia de programático. Totalmente de acuerdo. Un poco al hilo de lo que acabas de decir, ¿cuáles creéis que son las capacidades reales que tenemos hoy para activar la creatividad, más allá de la generación de creas dinámicas a través de un copy o a través del cambio de precios simplemente en la creatividad, ¿no? ¿Te refieres a capacidades dentro de la agencia creativa? Exactamente. Pues muy pocas. Eso es uno de los temas que al final yo creo que hoy en día estamos hablando de todo esto, ¿no? De hacia dónde vamos, lógicamente, del tema de tener estos datos de calidad en los cuales estos insights de consumidor, en los cuales nos podamos basar y tener información relevante para hacer una buena propuesta creativa, pero de facto y en la realidad, al final, básicamente utilizamos herramientas que hemos utilizado siempre. Nuestro departamento de investigación, datos que nos pueda proporcionar la agencia de medios, pero al final es construir nosotros nuestro propio planteamiento. Entonces, yo creo que todavía ahí hay mucho trabajo la parte de tanto personalizar, que ya creas o no en cuanto a la personalización, como comentabas tú, de 50.000 creatividades diferentes, o sea, hay que ver todo eso de si un mensaje o 50 mensajes o hasta qué punto se hace esa personalización, basada en qué y en qué puede funcionar o ser más relevante cara al consumidor. Creo que nos falta todavía toda esa fuente de datos en cuál nos basarnos para un buen planteamiento. Totalmente, va ligado un poco a lo que comentábamos, ¿no? De cómo trabajar, una de las preguntas que traía también, cómo podemos optimizar la conexión entre agencia creativa y agencia de medios. No hace falta que contestéis en orden, vamos, sentiros libres de contestar cuando queráis, ¿eh? Al final, al hilo de lo que decíamos antes, es una cuestión de confianza, es una cuestión de que nos pasa a veces que los clientes nos piden determinada optimización sin darse cuenta que al final los clientes son el origen de los datos que necesitamos para esta optimización, ¿no? O sea, al final, como creativos deberíamos no solo adaptar, sino crear ya pensando en programática, que es lo que estamos haciendo con algunas campañas, en el momento en el que nos dejan o en los casos en los que son más óptimos, ¿no? Al final no se puede hacer esto si no trabajamos juntos. Yo creo que es como el mensaje en general. O sea, nosotros tendríamos que estar dentro del DMP, te diría, el creativo tendría que estar ya como con acceso a todos los datos finales de la campaña y tener muy claros los objetivos al dedillo, o sea, muy microsegmentados para tenerlo en cuenta antes de generar la creatividad. Y creo que estamos un poco lejos aún de eso, como que queda trabajo como para que todo el proceso se module para poder hacer esto. César, como anunciante, yo creo que igual tienes algo que decir aquí, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha dicho está claro. Es decir, en el punto de partida, en el momento de realizar una estrategia programática, cuando estás en la estrategia, tiene que estar la agencia creativa, la agencia de medios y el partner tecnológico que sea, ¿no? Entonces, a la hora de establecer cuáles son los KPIs, creo que al final todos trabajan en un común objetivo, que es llegar a conseguir los objetivos que ha marcado el anunciante en este caso. Entonces, la agencia creativa tiene mucho que decir y es el final, vuelvo a decirlo, es lo que ve el usuario. Por mucho que estamos montando por detrás toda la estrategia, si no tenemos una buena creatividad y no saben hacia dónde queremos ir, pues al final las creatividades no van a estar adecuadas al usuario. Y ese es el problema, ¿eh? Que al final, te entiendo lo que tú dices, ¿tendrías que estar dentro del DMP? Pues a lo mejor sí, ¿no? Es un poco denso, ¿no? Pero, pues igual, ¿no? Pero estar en el proceso sí, desde luego. Yo aquí lo que veo dentro de la programática en general, ¿no? Es la comunicación. Entonces es la agencia creativa, la agencia de medios, pero también es llegar desde la agencia de medios hasta el punto final, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Entonces siempre tenemos que hablar el factor humano, según hemos hablado mucho de máquina, algoritmo, aquí hemos sacado ahora la inteligencia artificial, pero al final es la persona la que tiene que estar hablando y comunicar correctamente cuáles son los objetivos y cuáles son las dificultades, porque muchas veces pues tener el objetivo y te tienen que explicar por qué no se puede hacer. O sea que muchas veces tenemos que estar en ese... Y luego dentro de todo el espectro de la programática, que va desde donde se va a impactar el cuadradito donde sale la publi o en el player, desde la creatividad que te hacen, es imposible ponernos en contacto. Entonces hay que hacer esas microconversaciones que al final vayan uniendo en un punto para que todo fluya correctamente, ¿no?
Sí, yo coincido en lo que dicen mis compañeros. Creo que a veces es difícil comunicarse entre la agencia de medios, el cliente, la agencia creativa, y jugamos un poco al teléfono escacharrado, ¿no? Empezamos a perder información y llega un punto donde no sabes muy bien qué materiales estás haciendo, cuál es el objetivo final o hacia dónde van. Y creo que al final, para que todo funcione, más allá de optimizar los algoritmos y tal, que está claro que son claves, esos puentes de comunicación tienen que funcionar. Vale, supongamos que estamos en un escenario ideal y que de verdad se produjera eso en todas las ocasiones, ¿no? Que todos los actores que intervienen en la campaña trabajaran conjuntamente para arrancar. ¿Cómo deberíamos enfocar una estrategia basada en momentos o micromomentos de consumo? Es un poco la pregunta del millón, ¿no? Creo que cada vez estamos delante de público más exigente y también más diverso, por tanto la ultrapersonalización es clave en llegar a eso. Es decir, tanto los micromomentos como saber que cada público es diferente. Y creo que los insights que nos aportan los datos, al final es lo que nos hacen llegar hasta ahí. Creo que es sobre todo apoyarnos en eso, en conocer bien al público y a partir de ahí trabajar y retrabajar según el feedback de lo que vayamos teniendo. Yo aquí creo que hay un punto fundamental en el tema creativo, que es a lo mejor lo que los anunciantes pedimos, y es que la personalización sea sutil. Es decir, porque si un usuario se ve atacado, entonces es cuando empieza a decir, oye, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces la personalización tiene que ser con un punto creativo sutil para que el usuario sienta que en verdad le estoy ofreciendo algo relevante para él, pero que no piense que me estoy metiendo dentro de su vida cotidiana, ¿no? Entonces ese micromomento, pues a lo mejor a las 8 de la tarde te puedo dar enviar una creatividad de una pizza porque es a lo mejor el momento idóneo, pero si conozco más del usuario, pues a lo mejor tengo que ofrecerle otra tipología de cosas, ¿no? Totalmente. Muchas veces incluso, que me podéis un poco matar, ¿no? Pero desde la agencia creativa a veces nos pensamos cuando una idea es suficiente tener una sola idea, es decir, cuando es un mensaje que tiene un insight claro, que tiene una verdad muy grande y que al final es un mensaje genérico que a todo el mundo le va a tocar, pues es verdad que no va a hacer falta hacer programática. Luego hay otras casuísticas que por supuesto es necesaria la programática porque hay unas necesidades más tácticas quizá, más de respuesta, más de, pues eso, como hemos visto casos de tráfico a una tienda o del caso de Movistar, etcétera. Pero es verdad que yo creo que también nos volvemos locos también con un tema y yo creo que también tenemos que pensar qué objetivos reales tenemos de campaña y a partir de ahí perfilar un poco la propuesta, ¿no? También de medios y no medios, porque el tema de la idea te lo compro totalmente, es decir, hay veces que solo es necesaria una idea, pero luego la ejecución de esa idea, por ejemplo, el lunes te lo voy a contar de una manera distinta a como te la cuento el viernes. Por fin ya es viernes y la idea es la misma. Sí, pero por eso yo creo que ahí es donde nos apoya la programática, es decir, no hace falta que trate la misma creatividad el lunes que el viernes o el fin de semana, pues una mantita y vete tu serie favorita, ¿no? Yo creo que es distinto. Entonces, aunque sea la misma idea, la podemos llevar a distintas bajadas más sutiles y acompañando al usuario en función del momento del día o del día que es. Totalmente cierto. Yo me aplicaba, y voy a hacer un caso personal de la agencia, nuestro caso esta Navidad que tuvimos de Rua Vieja, que fue un caso de éxito y que al final, bueno, esperamos que fuera un éxito, pero no este éxito que al final movió a tanta gente y fue tan viral y fue un contenido usuario increíble. Y al final casi alcanzamos los 15 millones de views en YouTube y es verdad que fue un mensaje que lógicamente estaba anclado a la Navidad, pero fue un mensaje muy genérico y muy emocional que al final a todo el mundo le tocaba. Con lo cual, en esa campaña hubo compra programática, por ejemplo, pero no hubo necesidad de segmentar y de personalizar el mensaje, porque al final era un mensaje que iba a tocar a todo el mundo, porque era una época del año también basada y porque todo el mundo se iba a sentir identificado con ese mensaje, ¿no? Pongo un ejemplo como este, como pongo un ejemplo donde en otras campañas, como tú comentas, sí es necesario dar una parte de continuidad y, lógicamente, bajar y adaptar ese mensaje global o ese concepto global a una personalización que sea más eficiente, ¿no? Depende del momento y depende del formato también. Has sacado un tema que yo creo que es importante poner en valor, la parte de que la compra programática esté vinculada solo a segmentaciones muy nicho o acciones muy concretas, realmente no debería ser así. Tú puedes trabajar más allá de lo que comentaba César, de trabajar en estos momentos o distintas bajadas, que eso es una parte, y complementariamente también el poder trabajar con segmentaciones amplias. No debería, a veces no, tenemos la sensación igual que desde la parte creativa hay la percepción de que solo la compra programática vale para atacar a segmentos muy nicho, cuando realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Claro, yo creo que ese es un análisis importante el que habría que hacer, ¿no? O sea, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por cambiar la foto de fondo realmente te van a comprar más? O sea, dependiendo del target a que te dirijas, ¿no? Que lógicamente todo hay una justificación y un dato detrás, ¿no? Que te hace saber que un CTA, que una foto de fondo, que si es una pareja o son personas mayores o es... Pues lógicamente todo eso va a influir, ¿no? Porque muchas veces nos cuestionamos si
hace falta esa máxima personalización para que realmente la pieza sea efectiva. Realmente. Otra pregunta que os quería hacer. ¿Qué vinculación creéis que tiene la compra programática y la creatividad en cuanto a la generación de emociones? Va un poco ligado a lo que estamos hablando, pero... Hombre, yo creo que la programática lo que te hace es ponerte el usuario a tiro, si me permitís la expresión, y luego la creatividad es la que salta la chispa de su reacción. Y luego ahí tenemos una línea muy delgada, como hemos visto antes, que hay usuarios que tienen muchas quejas y entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo le impactas, con qué le impactas. Yo creo que sí es importante eso que dices ahora. Es tan importante, yo creo que al final el usuario está tan sensible que en un momento determinado ya hemos conseguido con toda la programática localizarlo y ahora llega el momento de impactarlo. Entonces yo creo que es ahí donde está todo el kit. Sí, yo creo que la programática sabe ser sutil, pero la persona no sabe apreciar esto. La creatividad tiene que hacer este trabajo. Es decir, yo no quiero saber lo que saben de mí, pero quiero que me sea relevante, ¿no? La cifra que daban antes. Entonces, quiero tener la sensación de que esto es relevante. No me interesa mucho cómo lo han conseguido, pero quiero saber cómo esto es relevante. Y ahí es donde la creatividad entra. O sea, la idea tiene que ser lo suficientemente sutil como para mejorar los resultados, evidentemente sin perder los objetivos de marca, de branding en general, ¿no? Pero tiene que ser efectiva. Entonces, es esta línea en la que nos estamos moviendo donde yo creo que es la parte más interesante y donde nos queda más trabajo. Totalmente. Justo además, enlaza con la siguiente pregunta, que es ¿cómo creemos que debemos trabajar para que la publicidad sea realmente relevante? Doy pie al que quiera contestar. Entiendo que tú quieras contestar, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto fundamental que es que la compra, o no superar el umbral de que la compra programática sea la compra problemática, ¿no? Que al final es lo que pasa, ¿no? Entonces, si creativamente, que es el concepto creativo, lo tenemos adecuado, el mensaje lo tenemos adecuado, es decir, hemos conseguido esa sutileza, y luego programáticamente la parte del data, es decir, al final son las tres patas que hay, ¿no? Data, creatividad, mensaje, todo unido y todo afinado hacia el usuario. Si conseguimos que todo eso vaya en el mismo orden, en un principio pues será todo un éxito o funcionará mejor que otro tipo de campañas, ¿no? Entonces la compra programática, nos guste o no nos guste, llegará a todos los medios, ¿no? O esperemos que llegue a todos los medios, y al final es conseguir automatizar algo que ahora es un proceso que está ciego, ¿no? La compra en tele ahora es un proceso que te basas en GRPs, o la compra en exterior digital te basas en otra serie de insight, que la programática a lo mejor te puede dar ese data o esa información para que sea mucho más relevante. Totalmente. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, para mí esta parte igual, que estoy muy de acuerdo con él, lo que a la agencia creativa le concierne, aparte de todo el tema de optimizaciones y todo el proceso previo, es ya como el resultado final, ¿no? Una vez que se establece ese consumer del usuario, esos micromoments, ¿no? que comentabas tú anteriormente, es juntarnos, o sea, anunciante, agencia de medios y nosotros, y a partir de ahí establecer, ¿vale?, con qué creatividad impactamos en los diferentes momentos que estamos viendo, de la mejor manera posible, y con qué KPIs y qué resultados esperamos con cada uno de los impactos, porque sigo insistiendo, a las agencias creativas todavía nos hace falta esa coordinación y esa manera de trabajar más en equipo a la hora de establecer una buena propuesta, porque a veces nos quedamos, lógicamente, en toda la parte conceptual y sí, hacemos bajadas, lógicamente, de ejecuciones, pero toda la parte del trabajo programático creo que se está a veces desperdiciando porque se está comprando programáticamente, pero no se están utilizando creatividades que trabajen en ese sentido. Yo creo que es importante la flexibilidad en todos los pasos del funnel. Es decir, nosotros como agencia, haciendo un poco de examen de conciencia, como agencia en general, tenemos que ser flexibles a la hora de saber que cuando generamos una idea, esta idea tiene que pivotar, que igual es un término mucho más de startups que de agencias de creatividad. Es decir, que no tenemos el control absoluto de toda la creatividad hasta el final, porque puede que llegue alguien con datos objetivos y nos diga esto no está funcionando y esto, cambiando una foto, como decías, está funcionando súper bien y es la misma idea. Y tenemos como que soltar aquí. Las agencias de medios tienen que hacer lo mismo, ser más transparentes para generar mejores datos, para que nosotros generemos mejor creatividad. Y evidentemente la tercera parte, que es el cliente, tiene que asumir unos riesgos, que es donde está la parte interesante de todo esto ahora, que es de destinar más recursos en todo el sentido, no solo en budget, sino en personal cualificado y en interlocutores que estén a la altura para poder generar todo esto y ser flexibles y rápidos respondiendo a esto, porque si no la sensación sí que es que se desaprovecha el potencial que tiene esta tecnología. Totalmente. Una de las últimas preguntas, o casi última pregunta, depende del tiempo con el que vayamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos, bueno. A mí me gustaría añadir una cosita. Sí, por supuesto. Que nos encontramos también por parte de los anunciantes. Pobre. No.
es una cosa positiva. Me refiero que es verdad que todavía con toda la transformación digital, hablo de grandes marcas, donde manejan base de datos, pero no las tienen cualificadas, donde tienen su actividad en social media, donde tienen las campañas. Al final lo que notamos es que no tienen los datos consolidados. O sea, es decir, no hay un viaje de ese usuario, de ese cliente, desde que le impactas en una creatividad en social media, luego si va a la web, al e-commerce, te compra, no te compra, luego si lo impactas con una newsletter, luego si va a tienda, finalmente me ha comprado en tienda. O sea, hay una desinformación, están como desconexos todos los canales que tienen las marcas de comunicación con los usuarios. O sea, hay una labor ahora de consolidar todo eso y de efectivamente tener una información cualitativa de sus clientes que también nos ayudará a nosotros, lógicamente, a impactarles de la mejor manera posible, si hay mayor conocimiento, ¿no? Claro, en nuestro caso, eso lo tenemos bastante bien resuelto por el tema de que tenemos el funnel, el consumer journey del usuario en función de si lo conozco o no lo conozco y cuando lo he conocido, qué interacción ha tenido conmigo, ¿no? Y entonces, las comunicaciones que intentamos dirigir a esos usuarios son totalmente distintas en función de cómo se encuentre o cómo esté de cerca a la compra o acerca al KPI que estoy marcando. Entonces, en este caso, como llevamos haciendo programática, pues no sé, desde que aquellos tiempos del avión con las 3 palancas, desde aquella época, pues en eso sí que hemos evolucionado y sí que tenemos de alguna manera el camino ya recorrido, ¿no? Tenemos otros retos, ¿no? Que es ser mucho más eficientes, pero ese camino sí lo tenemos recorrido. Bueno, pues es un paso importante. Está claro que sin duda dentro del ecosistema de anunciantes cada uno está en un nivel distinto de crecimiento, ¿no? Sí, todos creciendo, pero cada uno está en un nivel distinto. Por último, si andamos justos de tiempo, ¿cuáles bueno, la compra programática requiere tecnología y eso tiene limitaciones y tiene oportunidades. ¿Cuáles creéis que son las limitaciones desde el punto de vista tecnológico que surgen en el cruce entre la creatividad y la programática, como puede ser el peso, por ejemplo, de una de las creatividades, o cuáles creéis que pueden ser las distintas oportunidades que brinda trabajar a través de tecnología? Yo creo que ahí ambas respuestas son el formato. O sea, tanto es lo que te corta, ¿no? Igual que decías lo del peso, el con qué puedes jugar, pero a la vez también es el reto de intentar sacar el mayor partido a esos formatos y así conseguir mayor eficacia. O sea, creo que es como un arma de doble filo, digamos. Yo creo que iba a César que quería... ¿no? Yo creo que la limitación es lo creativos que somos complicándonos la vida, por la cantidad de formatos, por la cantidad de dispositivos. Todo está testado y todos los formatos de vídeo, de display, de audio funcionan en su nicho concreto y entonces tienes que llegar a adaptar creatividades de tele a una micro pantalla de un teléfono, lo que decían antes, que esto ya está, ha hecho el hincapié, esto está adaptado para que se vea en horizontal. Entonces, pues podemos ser tan creativos, hablando de creatividad como queramos, creando esto, y luego tenemos la limitación, pues eso, que luego en tiempo, en trabajo y en recursos, pues yo creo que es una complicación muy importante. Totalmente. Yo creo que entra muy importante es el consumer journey, es decir, en qué estado está el usuario, ¿no? Es decir, que al principio en la parte de awareness estoy con vosotros en que el tema del formato pues, y el peso, pues eso influye muchísimo a la hora de ser más creativo, ¿no? Pero a lo mejor si está ya en la parte ya del consumer journey donde está ya pegado a la venta, a lo mejor tengo que lanzar un GIF. Solo con un GIF, con un mensaje adecuado en ese momento es suficiente y no tengo que irme a un concepto creativo tan alto, sino que el mensaje es el que tiene que captarlo, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Encontrar el consumer journey y saber en dónde está el usuario en ese momento. Yo creo que aparte de lo que comentáis, con el tema de la programática es verdad que se han uniformado bastantes formatos. No es como cuando funcionaba Internet hace 10 años, ¿no? Que teníamos que poner las fotos o pensar en las creatividades acorde al site donde se publicaba, que cada uno tenía sus especificaciones diferentes, que cada uno tenía unos pesos diferentes. Y eso, las mantas de producción digital enormes, se podían hacer piezas especiales, de romper la página, etcétera. Hoy en día todo se está unificando mucho más, que también facilita mucho más a la agencia de medios, lógicamente, a la coordinación con los diferentes soportes, ya está todo más automatizado y ahora el reto está en el contenido de esa propia pieza. ¿Qué contenido creativo planteamos en esa pieza para llamar realmente la atención, ¿no? Ya sea formato vídeo, ya sea formato display o bueno, hasta un GIF, ¿no? Que podamos plantear. Totalmente. Dependiendo de... ¿Nadie más? No, al final esto es como si fuese una relación, ¿no? Al final tú empiezas enamorando, ¿no? Cuando tienes una primera cita tú enamoras, entonces necesitas un concepto creativo mucho más potente y luego va pasando y a lo mejor lo que necesitas es, según va pasando el tiempo en el Consumer Journey, pues con esa pareja que tienes es un mensaje claro en un momento determinado que no tiene que estar vestido con nada, ¿no? Claro. Al final se traduce lo mismo, ¿no? Con la programática y la relación del día a día, ¿no? Totalmente. ¿Quiere añadir alguien algo más? ¿No?
pues bueno, yo creo que podemos dar por concluida. La verdad es que muchísimas gracias a los 5. Es un placer poder contar, que no es fácil, ¿no? Desde el punto de vista de anunciante, agencia creativa y desde el punto de vista del publisher, ponerte una creatividad sobre una conversación sobre creatividad, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a los 5. A vosotros.